Páginas del Ministerio de Cultura, el Museo Nacional de Colombia y quién y qué. Les recordamos que el registro de asistencia se debe hacer todos los días. Las personas que no se han registrado hoy pueden hacerlo a la salida del auditorio para que al final del evento se les entregue el certificado, para ser más exactos, el 27 de octubre. Pedimos el favor de apagar los teléfonos celulares para dar inicio al programa. Primero, panel La narrativa digital y la historia, a cargo de Alejandro Pisitelli y Camilo Quintero. Segundo, presentación y panel La Nación en las redes, YouTube, Facebook y Twitter, a cargo de María Paula Martínez. Comentan Olga Lucía Lozano y Víctor Solano. Al finalizar cada segmento se realizará una ronda de preguntas. Si tienen alguna inquietud, deben levantar la mano para pedirle a nuestros monitores identificados con chaleco rojo los formatos para poder efectuar las preguntas. Solo se recibirán estas preguntas por escrito, y si ustedes están participando en Twitter, en esta cátedra de historia, es Nación Digital, numeral Nación Digital. La cuenta del museo es @museonacionalco. Muy bien, comenzaremos con el panel La narrativa digital y la historia, a cargo de Alejandro Pisitelli, del Laboratorio de Innovación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y Camilo Quintero, director del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes. Les cedemos la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Yo había estado varias veces acá en el museo en el último año que estuve viviendo acá en Bogotá, pero no conocía esta sala y agradezco a María Paula y a Omar Rincón que me invitaron. Y ayer hubo una sesión donde estuvo Omar con Jesús Martín Barbero, que es como el padre de muchas de las cosas que pasan en estos terrenos aquí. Y sé que hubo un diálogo. Entonces nosotros vamos a hacer algo parecido a nuestro colega, pero hacemos una pequeña presentación cortita, unos 15 minutos cada uno, y después vamos a discutir. Narrativas en la era digital. Y la gran discusión es si eso existe. ¿Qué quiere decir narrar en la era digital? ¿Qué es narrar digitalmente? ¿Es usar tecnología para hacer lo que hicimos siempre? ¿Es usar tecnología para hacer algo distinto? Es imaginarnos nuevos sujetos, es imaginarnos que es posible movernos en un mar de información y en un mar de novedades, y estas novedades son tales o son simplemente espuma. Entonces, hoy, y sobre todo lo vamos a ver en la exposición de él en la parte histórica, estamos viendo en una era curiosa respecto a otras eras históricas, porque estamos viendo una era de abundancia de información. Siempre vivimos en eras de escasez de información. Los libros eran limitados, las bibliotecas podían desaparecer, se podían quemar los objetos, desaparecían líneas de trabajo, etc. Y ahora lo que tenemos es un mar infinito de información, océanos de información, ¿no? Y en ese sentido necesitamos, en vez de gente especialista en buscar la información, necesitamos gente que sepa filtrar la información. Necesitamos gente que pueda controlar la información. Necesitamos gente que pueda jerarquizar la información. Muchas de las intuiciones de Marshall McLuhan, que fue un gran visionario en muchas de estas cosas, siguen hoy tan vivas como hace 30 años y pico de años cuando él murió. Y pensar que McLuhan escribió sus 2 obras fundamentales en los años 64 y 67, ya tienen 50 años, medio siglo, ¿no? Y recién hoy estamos empezando a entender qué es esto, que el medio es el masaje o el mensaje. Después en la ronda que va a haber de Twitter, Facebook, etc. Todos esos medios son mensajes, masajes, en una dimensión que no podemos ni imaginarnos, porque estamos, a veces hablamos de infoxicación, ¿no? De intoxicación informativa. Estamos hablando de, los números son imposibles ya. Si uno dice, hay 400 millones de tweets por día, no sé si hay 400 o 300 o 500. Sé, por ejemplo, que se suben a YouTube 100 horas de video por minuto, por ejemplo. Y los números son así dantescos, increíbles, impresionantes.
Entonces, a mí me parece que la pregunta filosófica del siglo XXI, por lo menos de estos primeros 10, 15 años, son dos, que son la misma pregunta. Una es si las plataformas, Google, Internet, nos están volviendo estúpidos. Es una pregunta que se hizo Nicolás Carr en el año 2010, que se convirtió en un libro famosísimo y muy útil para leerlo, aunque no esté en desacuerdo en todo, que se llama Shallows, Superficiales. Y Carr suponía que sí, que nos estamos volviendo cada día más tontos. Y este señor Brockman, que es un editor, que tiene un sitio increíble que se llama edge.org, que viene trabajando hace más de 20 años en memética, él básicamente lo que hace es tirar una pregunta maravillosa cada año y después se la pasa a los 170 investigadores científicos más interesantes que hay en el mundo y con eso después cada uno escribe hasta 1000 palabras. Eso está publicado siempre en la web, en edge.org, y después se convierte en un libro. Y la pregunta del 2011 era si Internet está cambiando la forma en que pensamos. Y eso es relevante para lo que estamos haciendo y diciendo hoy acá, porque si Internet cambió la forma como pensamos, entonces sí uno podría contestar que Internet está cambiando la forma como narramos. Y está cambiando la forma como nos vemos, está cambiando nuestra ontología, está cambiando lo que somos y cómo somos. Y entonces es una pregunta realmente potente e interesante y tiene que ver con esta cuestión de hasta qué punto el cerebro está siendo modificado por la red. Sí, seguimos siendo individuos porque cuando uno habla de narración, en general está pensando en una narración que corresponde a un autor, a una persona concreta, en un momento histórico. Estamos hablando acá de narraciones que son anónimas, narraciones colectivas, de nuevos sujetos, que son estos sujetos colectivos, de la inteligencia colectiva, etc. Uno, acá siempre corre dos riesgos, ¿no? La tecnofilia y la tecnofobia. Corre el riesgo de endiosar a la tecnología y suponer que la tecnología va a inventar nuevas formas de narrar, cuando otra gente dice, no, mira, de Aristóteles siempre fue lo mismo. Fue principio, medio y fin. Cualquier narración, con la diferencia que decía Truffaut, que no necesariamente en ese orden, ¿no? Pero siempre teníamos esas... La poética de Aristóteles sigue estando tan vigente hoy como hace 2500 años. Y es cierto, la poética es fuerte. Pero también es cierto que están apareciendo cosas raras. Scolari y otra gente las llaman nuevas especies mediáticas. O sea, Twitter es inclasificable. Lo que pasa en Facebook es inclasificable, es una nueva especie mediática. Uno puede recortar, puede pensar que tiene condimentos de historia, condimentos de sociología, condimentos de política, condimentos de poética, pero son nuevas especies mediáticas. Y en ese sentido, las computadoras son mucho más que máquinas. Las computadoras son conversaciones en las que se inventan mundos de acción. Y si bien uno puede tener una visión muy reduccionista de la computadora, decir, bueno, procesa números, procesa símbolos, procesa información, hace más rápido lo que antes se hacía más lentamente, pero no cambió gran cosa, que es la gran tesis de Joseph Weizenbaum, que la criticó a la computadora como un invento bonapartista. Cambiar algo para que no cambie nada. Uno puede tener otra visión, y es que no es bonapartista, sino que realmente la computadora es constitutiva de una nueva forma de ser en el mundo. Y en ese sentido hay una autora, lo estábamos comentando ayer con un visitante que tuvo Bogotá en estos días, un personaje muy interesante que es el director del New York Library Lab, que se llama Ben, y él es actor de teatro, tiene un conjunto, y él logró fusionar muy interesantemente nuevas formas de trabajar bibliotecas con nuevas formas dramáticas. Entonces uno puede pensar a las computadoras, entonces ya no simplemente como una máquina que tabula números o procesa números, sino como un nuevo medio expresivo. Y este medio nuevo expresivo está hablando de usos potenciales. No estamos hablando de la computadora para usar en Excel o ni siquiera para un PowerPoint, un Word o las cosas más convencionales, sino la computadora como un nuevo medio expresivo. Y este nuevo medio expresivo tiene que ver con una de las potencias más interesantes de la computación, que es la computación en red, ¿no? Nosotros vivimos, la computadora se inventa en los años 50, había 3 o 4 en el mundo. Se reinventa en los años 80, cuando aparecen las computadoras personales. Se reinventa de vuelta en los 90 a través de las redes. Y ahora son otras cosas totalmente diferentes, por la potencia que tienen los celulares que tenemos nosotros ahora. Todo el mundo siempre dice eso, ¿no? Pero un celular de hoy tiene más potencia que todas las computadoras que llevaba el Apolo 13 cuando fue a la Luna, ¿no? Entonces, con eso realmente se pueden hacer cosas muy interesantes. Y tiene que ver con estas cuestiones, con el autoaprendizaje masivo, y siempre piensen en términos de
las consecuencias narratológicas de esto, ¿no? O sea, si uno hace autoaprendizaje masivo, ¿no? ¿Qué estamos viendo hoy? Estamos viendo que, por ejemplo, Inglaterra, siglo XIX. ¿Cuántas novelas se publicaron en el siglo XIX en Inglaterra? Bueno, las que nosotros conocemos, ¿no? Charles Dickens, Jane Austen, el canon de la literatura inglesa del siglo XIX. ¿Cuántas son? 200 novelas. Pero ¿cuántas se publicaron de verdad? Se publicaron 60.000. 60.000 novelas en el siglo XIX en Inglaterra, que ahora a través de computación, humanidades digitales, nuevas herramientas, están siendo leídas por las computadoras, no por las personas, por las computadoras. Y de hecho Google las digitalizó a todas. Entonces nosotros sabemos, sin haberlas leído, sabemos de qué hablan, qué palabras usan, qué giros tienen, cómo se comparan entre sí, etcétera, etcétera. ¿No? Estamos haciendo una literatura analítica, no es una literatura como hacíamos nosotros en profundidad, sino se llama lectura distante eso. Y eso lo hace posible la digitalización, las computadoras. Esto que estamos viendo acá es un mock-up, es un borrador de lo que un señor que se llamó Alan Kay pensó en la década del 70 que iba a ser la computadora del futuro. Es un borrador de lo que sería la iPad, no en el 2010, pero él lo pensó en 1970. Y dijo, esto va a valer la pena cuando esta computadora la usen los chicos, cueste $100 y tenga todas las cosas que tiene hoy un iPhone, un iPad, ¿no? Y ya lo pensó 40 años atrás. Este es otro personaje también que se llamó Douglas Engelbart, que fue el que inventó casi todo lo que nosotros conocemos, el mouse, las Windows, las interfaces gráficas. La primera persona que conectó una computadora con un televisor. Año 1967, Centro Moscón, San Francisco, 1.000 personas. La gente quedó absolutamente enloquecida cuando vio esto, ¿no? Y son todos antecedentes de lo que tenemos hoy, que es este mundo donde la computadora se ve básicamente como una máquina de producir, no de consumir. Y cuando estamos imaginando nuevas bibliotecas, nuevos espacios, nuevos lugares, estamos pensando no tanto en el consumo, sino en la producción, ¿no? Y está todo ligado al tema, ayer hablamos algo con Mariana de esto, del abierto, del software libre, de la gente que trabaja en comunidad. Todos estos personajes han contribuido muchísimo a este tipo de cosas y todos ellos influye muchísimo en esto, ¿no? Que es las nuevas formas de narrar. En este sentido, esta mujer es un paso obligado, por más que este libro tiene más de 20 años, se llama Janet Murray, trabaja en Georgia Tech, en el sur de Estados Unidos, y sacó este libro que se llama Hamlet en la holocubierta, está traducido por Paidós al castellano, y ella lo que se imaginaba era algo así parecido a lo que hemos visto en algunos episodios de las últimas versiones de Star Trek, donde la computadora genera mundos virtuales, donde uno interactúa con esos mundos físicamente, ¿no? Donde uno interactúa con los personajes, cuando uno es parte de estas narrativas. Esta señora también, Brenda Laurel, es un personaje impresionante y ella imaginó la idea de computadoras como teatro. Computadoras como teatro también tiene que ver con estas nuevas narrativas, ¿no? Entonces estamos pensando en la computación como entorno, como lenguaje, la unidad, esa cosa tan potente que tiene uno cuando va a una obra de teatro y se engancha con los autores, se identifica y empatiza y hace mind reading, empieza a leer la mente de los personajes. Bueno, es lo que estamos proponiendo en estos nuevos formatos que tienen que ver con nuevas narrativa, no simplemente para manejar números o las cosas más convencionales, sino hacer ese tipo de cuestiones. Y con esto es la idea básicamente de que las computadoras pueden representar acciones. Y en esas acciones intervienen distintos agentes, ¿no? Este es un video muy lindo, búsquenlo en YouTube, de Lauren Carpenter. Es una experiencia, y con esto termino, que se hizo en Los Ángeles en el año 95, en un lugar enorme, había 5.000 personas, y se proyectó en una pantalla, se modelizó, digamos, este juego de Pong, que es uno de los primeros juegos de videojuegos, donde uno movía una pelotita y golpeaba y volvía, etcétera, solo que dividieron la audiencia en dos partes, 2.500 de un lado, 2.500 de otros, le pusieron unas paletas y las 2.500 personas empezaron a jugar al Pong, 2.500 contra 2.500, sin instrucciones, en forma de aprendizaje masivo, en forma interactiva, mostrando qué es esto de la inteligencia colectiva, ¿no? Y esto de la inteligencia colectiva entonces tiene que ver básicamente si es cierto, si existe, si usa estas máquinas, ¿qué pasa con estas nuevas formas narrativas? Que ya no serían narrativas de uno, sino narrativas de muchos, que no serían narrativas pasivas, sino serían narrativas interactivas, y que cambiaría bastante la forma como nosotros entendemos qué es leer, qué es narrar y qué es movernos en este mundo del ciberespacio. That's it.
creo que bien. Hola, muy buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer realmente por la invitación, claro, en general al Museo Nacional, a la cátedra, en concreto a María Paula. Y es una oportunidad fantástica para venir y contarles un poco cosas que he estado pensando últimamente, pero sobre todo para aprender. Claro, yo soy historiador, a diferencia de lo que muchos de los que están acá sentados hacen, yo me dedico a hacer historia. Soy académico en una universidad, pero me encanta ver cómo el mundo digital ha empezado a transformar la academia y en concreto lo que yo hago, el hacer historia, el hacer una narrativa histórica, el escribir historia. Y quería venir a contarles un poco cómo siento que ha cambiado el mundo digital esto y qué retos nos está presentando. Entonces vengo con 4 temas que quiero presentarles, un poco cómo en el mundo de la historia lo digital ha cambiado el tema de las bibliotecas, ha cambiado el tema de los archivos, ha cambiado la manera en que comunicamos la historia y ha cambiado, y digamos al final quiero proponer rápidamente, antes de que podamos entrar en el conversatorio y en las preguntas, retos, problemas y lo que yo llamo peligros, un poco desde mi perspectiva como académico, pero tratando de amoldarme a este nuevo mundo. Empecemos, claro, esta es mi propuesta de hoy. Yo creo que este mundo digital ha traído cosas muy interesantes y yo propongo 2 que me llaman muchísimo la atención y es lo que yo llamo la democratización del conocimiento y la descentralización del conocimiento. Eso trae unas enormes ventajas. Ahora voy a tratar de mencionar algunas y también creo que trae una cantidad de retos que desde la academia todavía no sabemos cómo lidiar con estos retos. Apenas estamos empezando a pensar. Claro, acuérdense que un poco lo que decía ahora Alejandro, hasta hace un poco tiempo, el libro era, en el mundo de la academia, el libro, el artículo, era la manera en que uno transmitía conocimiento. De pronto estamos en un mundo diferente en el que hacer y producir conocimiento tiene otras plataformas completamente distintas y los académicos apenas estamos empezando no solo a pensar, sino a moldarnos a este mundo y yo creo que es una invitación bien interesante pensar estos temas de una manera seria. Pensemos un poquito en las bibliotecas. Les traje 2 imágenes de bibliotecas reconocidas en el mundo. Esta es la biblioteca de Harvard, un poco como se ve por adentro, la biblioteca del Congreso, podría haber mencionado otras, ¿no? La biblioteca, el British Library, la biblioteca británica, la biblioteca nacional de Francia, ejemplos de grandes bibliotecas. Hasta hace poco tiempo, el mejor académico era el que tenía acceso a estas grandes bibliotecas. ¿Usted quería ser el mejor historiador? Usted tenía que tener acceso a estas bibliotecas, si quería ser el mejor historiador. Lo cual implicaba una relación de poder fuerte. Solo en ciertos lugares existían esas enormes bibliotecas con una enorme cantidad de información. Desde hace 10 o 15 años para acá, el mundo es otro. Esto es la manera en que han crecido los libros digitales en Google Books en los últimos 5 o 6 años. De 7 millones, 12 millones, 20 millones... Ya vamos en 30 millones y creciendo. Claro, Google quiere digitalizar todo. Difícil que lo vayan a lograr, pero están haciendo un esfuerzo absolutamente gigantesco. Si estamos hablando de que la Biblioteca del Congreso, claro, en libros nomás, tiene 24 millones, tiene muchísimos más, digamos, ítems. Estamos hablando de que la biblioteca de Google ya es más grande. Estamos hablando de que hoy en día el mejor historiador ya no tiene que tener acceso a la Biblioteca del Congreso o al British Library. El mejor historiador puede estar sentado en su computador, dialogando con su computador. No necesita ir más allá. Claro, Google Books todavía tiene líos de derechos de autor y se están solucionando, pero el Internet nos está trayendo esta información y Google Books obviamente no es el único en este sentido. Estamos hablando de cosas como el proyecto Gutenberg, mucho más limitado, digamos, pero que también todos los días está creciendo el número de libros que podemos leer y leer en diferentes formatos. Y quería mencionar también en el caso de Colombia cómo ha ido creciendo esto. Pues en el caso colombiano, un lugar como la Biblioteca Luis Ángel Arango ya lleva haciendo esfuerzos varios años por digitalizar libros, digitalizar información y que cada vez sean menos las personas que tienen que ir
físicamente a la biblioteca y cada vez más lo que uno puede leer a distancia, etc. Hay otros ejemplos como la Biblioteca Nacional que lo voy a mencionar ahora un poco más adelante. En temas de archivos, los archivos, claro, los historiadores trabajamos con archivos. Si uno quiere hacer investigación histórica seria, necesita mirar fuentes primarias. Y hasta hace poco tiempo, pues uno tenía que ir entonces a los archivos, donde se guardaban buena parte de esas fuentes primarias. Una vez más, había ese tema de cuántas personas pueden viajar a Sevilla a consultar el archivo de Indias. Pues son pocos realmente. ¿Cuántas personas pueden ir a los National Archives en Washington? ¿Cuántos pueden ir a archivos en Inglaterra, en Europa, o en el Asia, en el África, donde ustedes quieran? Obviamente estamos en un mundo distinto. Esto lo hice ayer. Al archivo de Indias uno puede entrar ahora y una vez más, cada vez más es el número de documentos que uno puede mirar en digital. Esto es un documento de 1685 sobre descubrimientos en las Californias, se titulaba. Ni siquiera lo miré, me pareció interesante y dije, se los voy a mostrar mañana, lo bajé ayer. Este sitio es absolutamente fantástico, archive.org, un sitio que tiene 7 millones de documentos históricos. Aquí yo puedo mirar desde, les doy un ejemplo y ya me devuelvo. Esto también lo busqué ayer, porque dije, bueno, ¿qué les muestro? Esto es un texto de evangelización alemán, que se encontraba exclusivamente en la Biblioteca Pública de Boston. Si yo quería ir a mirar este texto, tenía que ir, ya no, ya lo puedo mirar gratuitamente en archive.org. Claro, ya entenderlo es otro paseo, digamos, pero es algo precioso. Y en ese sentido, y hay muchas otras cosas. Estamos hablando de 7 millones de documentos, 1.700.000 videos y 2 millones de archivos en audio y creciendo, una vez más, y algo que parece que no va a parar de crecer. Este sitio tiene otra cosa y es que también nos permite hablar un poco del Internet como archivo. El Internet se está volviendo un enorme archivo para pensar, claro, el historiador del mañana, el gran problema que va a tener, ¿de acuerdo? Es cómo manejar toda esta información. Lo que antes era, claro, un manuscrito que tenemos de 1460 y con eso tratamos de pensar un poco esa época. Este sitio automáticamente va haciendo rastreos de páginas y las va guardando. Y ya tiene 435.000 millones de páginas web guardadas en diferentes momentos desde los 90 para acá. Es decir, usted puede coger una página, en general cualquiera, pero puede coger una página y usted le dice, quiero ver cómo ha evolucionado esta página de Internet. Y le muestra, en el 97 se veía así, en el 2000 se veía así, en el 2005 se veía así. Y así con muchas otras cosas. Eso parece también ser algo como sin fin en ese mundo. En Colombia también se están haciendo esfuerzos en ese sentido. Estamos hablando de el Archivo General de la Nación está tratando de digitalizar cada vez más sus documentos. Esto es la Biblioteca Nacional también está haciendo esfuerzos en este sentido. También simplemente le saqué un pantallazo cualquiera de cosas que busqué para esta presentación. Esto es, hoy en día uno puede ver todas las láminas de la Comisión Coreográfica Colombiana, las puede ver en línea. Esta es una cascada cerca del origen del Magdalena, 1857. En fin, claro, y eso me lleva al siguiente tema. Una cosa es hacer historia, pero lo otro que está cambiando es la manera en que contamos la historia. Lo que les decía un poco al principio de la charla, hace algunos años el libro en la academia mandaba, y todavía lo sigue haciendo realmente, en la academia. Pero los historiadores nos hemos demorado en entender que ya muchísimos otros se están montando en otras plataformas para contar temas históricos. Y algunos académicos también, pero digamos apenas estamos empezando a decir, ya el libro o el artículo académico, claro, aquí les puse solo algunas cosas, blogs, páginas web, wikis, Twitter, YouTube, videos, podcasts, apps, animación, entre muchas otras cosas, o muchas otras plataformas, están contando historias. Y ya no solo la cuentan los académicos, claro, realmente nunca, pero cada vez es más la gente que quiere decir, yo quiero contar algo. Yo tengo una historia para contar, yo quiero contar cómo veo yo la Segunda Guerra Mundial.
Claro, hay Twitters en donde usted se puede meter y todos los días le dicen qué pasó hace 50 años un día como hoy, y usted puede mirar todos los días su Twitter y mirar qué es lo que se está contando. La historia se está saliendo de la academia y tenemos que, y digamos, es fantástico, un reto enorme, precioso, de algo que está llegando inmediatamente a hacer un blog. Hay unos blogs de historia realmente fantásticos, una cosa muy bien trabajada. Ahora miramos un poco en el tema de los retos, pero la manera de contar esta, y todo esto que les he contado a mí fantástico. Bibliotecas para todo el mundo. Ahí es donde yo veo realmente esa democratización y esa descentralización de la información. La información está llegando a más personas y cada vez menos necesitamos viajar a ciertos lugares para conseguir información. Pero acabo con esto. Dentro de todo esto hay grandes retos y problemas, pienso yo. Problemas entre comillas porque no es que yo los vea como problemas, pero son cosas que vale la pena pensar, pienso yo. Uno, veracidad de la información. Claro, cada vez es más la información que nos llega. Pero cada vez más cuestionamos menos si lo que estamos leyendo, claro, lo que se lee todavía se asume como algo muy veraz, porque hasta hace poco tiempo era así, lo que yo leía en un libro había pasado por editores y se veía como algo en lo cual yo podía confiar, digamos, el artículo, lo que uno leía en el periódico, pues estuviera o no de acuerdo, pero pues asumía que no le estaban diciendo mentiras, digamos, aunque han habido experimentos interesantes, pero hoy en día es un mundo diferente, cualquiera puede publicar cualquier cosa. Wikipedia es uno de mis ejemplos favoritos en ese sentido. Yo les digo a mis estudiantes, claro, yo veo esto todo el tiempo en mi salón de clase, mis estudiantes cada vez más cogen, claro, información del internet, pisar una biblioteca ya no es tan fácil, digamos, ¿no? Yo les voy y les presento la biblioteca, les digo, mira, aquí esto es como una especie de museo que ojalá puedan conocer algún día. Y ellos, pero yo miro las referencias en los trabajos y son páginas de internet. Y en general no tengo problema con eso, con excepción de que muchas veces leen cosas que simplemente están mal, y las asumen como verdaderas. Yo a veces he tenido ganas de hacer el siguiente experimento, ponerles un trabajo a mis estudiantes sobre lo que sea, Darwin, digamos, yo soy historiador de la ciencia, Darwin, y meterme inmediatamente a Wikipedia y poner información falsa sobre lo que yo les estoy preguntando de Darwin y ver qué pasa, porque Wikipedia es el punto de entrada, obviamente, ¿no? Pues vamos a ver Wikipedia qué dice del tema. Claro, la idea es pensar el reto no es dejar de hacer eso, el reto no es dejar de ver Wikipedia, pues, ¿cuándo habíamos contado con una enciclopedia como Wikipedia en la historia? El reto es enseñarle, cómo enseñar en este mundo a que podamos pensar críticamente toda esa información que estamos recibiendo. ¿Cómo hacemos? Es una gran pregunta y ojalá la pudiéramos discutir. También estamos hablando un poco de temas de profundidad. Claro, soy un poco académico de corazón y en el mundo de hoy lo que no se escribe en 140 caracteres o un video de YouTube, a veces me pongo a ver estadísticas de los videos y, claro, los videos después de 3 minutos, la gente deja de verlo, ¿no? Ya más de 3 minutos es como, no, uno ve un video de YouTube de 1 hora 30 y dice, no, o sea, claramente yo voy a buscar otro video que sea menos de 1 hora 30. Después de 3 minutos baja la cosa y estamos en un mundo en el que cada vez más tenemos más información, pero es sucinta, ¿no? Es como algo... Y claro, como académico, pues eso me preocupa un poco. Explicar la historia de la violencia en Colombia en 140 caracteres es complicado, pienso yo, imposible. Y ojalá lo pudiéramos ver de esa manera. ¿Cómo hacer para que esas dos cosas puedan casar mucho mejor? Esa información que cada vez es más rápida y que el usuario cada vez la pide más rápida, y la idea de decir, pues hay temas que ameritan un poco más. ¿Cómo hacer para contar eso? También es un reto nuestro. ¿Cómo hacer para contar eso de una manera, claro, ya el libro de 600 páginas llama menos la atención? Tenemos que aprender de eso, pensarlo, pienso yo.
Y por último, claro, el manejo de la información a futuro, el Internet realmente es un gran archivo. Pero, y el día de mañana, lo que les digo, el historiador va a tener demasiada información para pensar el hoy. Pero el tema de los formatos es complicado porque van cambiando. En pocos años hemos visto del floppy flexible al floppy más chiquito, a la memoria USB, a que ya no hay memoria, sino existe la nube. Y cómo, claro, la información que yo tenía en un disquete, ya ni siquiera sé cómo recuperarla. Si tengo ya es como, no, pues basura. Pues, una vez más fue al museo, ¿no? ¿Qué hacemos? Cerquita de los libros. ¿Cómo pensar ese tema a futuro para que toda esa información no se pierda? También es un reto y ojalá lo podamos discutir ahora. Y con eso termino. Muchas gracias. A continuación, Alejandro Pichitelli y Camilo Quintero van a conversar acerca de la narrativa digital y la historia. Les recordamos que si tienen dudas, algunas preguntas para ellos dos, pueden levantar la mano y los monitores identificados con chaleco rojo les alcanzarán el formato para que puedan realizarlas. Solo se reciben las preguntas por escrito. Bueno, ahí Camilo dio algunos datos y mostró algunos sitios como el archive.org o el proyecto de Google de digitalización de libros. Efectivamente, ya va por 30 millones. Ellos dicen que en toda la historia se crearon 129 millones de libros, o sea que irían por el 25% del total. Tienen una herramienta que se llama Ngram, que permite tomar 5 palabras y aplicarlas a cualquier libro publicado en los últimos 500 años, y entonces uno va viendo la temperatura cultural, qué palabras se usan, cuáles no se usan, cuándo hay censura, cuándo no hay censura. Entonces, creo que en lo que decía Camilo, y sobre todo en este último punto sobre los peligros, riesgos, etcétera, hay cosas, él dice, hay que pensar, hay que pensar, hay que pensar. Bueno, Internet es algo bueno para pensar. Pero uno puede pensar en chiquito o puede pensar en grande. Entonces, por ejemplo, él dice que es un académico, es un historiador, trabaja con archivos, y yo hice la referencia a Carr, superficiales. Él dice, Carr, que estamos perdiendo la capacidad de pensar en profundidad, en detalle, etc. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Y como yo no soy académico como él, no me preocupa en lo más mínimo lo que le preocupa a él, digamos. El riesgo, los peligros, etc. Ese tipo de cosas no están ahí, sé, entiendo, etc. Pero a mí me gustaría más hablar sobre... la pregunta es, ¿estamos ante un cambio cultural civilizatorio? O sea, ¿somos nosotros hijos de Gutenberg, del libro y de la imprenta? ¿Y eso fue nada más que una etapa en la historia de la humanidad? ¿O no? ¿O no importa? Internet es de vuelta, archivos, páginas. Cuando Tim Berners-Lee inventa la web, la palabra que le pone a la unidad inicial de acceso a la información le pone page, home page, porque no se le ocurrió poner otra. O sea, el tipo que estaba inventando lo que iba a matar al libro, lo bautiza como página de un libro. Pero eso pasó siempre. Cuando se inventó el cine fue durante 30 años teatro filmado. Entonces la web empezó siendo archivo registrado. Y de hecho ese sitio, archive.org, lo que hace es sacar fotos de las páginas. ¿No? Pero él también dio el ejemplo del proyecto Gutenberg. El proyecto Gutenberg lo hizo un señor que se llama Michael Hart, que murió hace un par de años. Y este Hart empezó a trabajar con libros que estaban en el dominio público y los tipeaban. O sea, hay un montón de esclavos, gente como ustedes, ¿no? Estudiantes, alumnos, ¿no? Bueno, entonces que los tipos iban y ponían cada dedito y tipeaban el libro físicamente, claro.
y por más que tenía muchos esclavos, había muchos libros. Y entonces pasaban los años y habían tipeado 20 libros, 30 libros, 50 libros, ¿no? ¿Qué sé yo? De hecho, ese archivo tiene 10.000 libros. Comparen los 10.000 libros del dedito de los esclavos de Hart con los 30 millones de libros de Google. Entonces, cuando uno salta de estas escalas, ¿no? Que multiplica por 100, por 1000, por 1.000.000, dice, acá está pasando algo muy raro, muy interesante. Entonces, la pregunta sería, no tanto, para mí, yo se la devolveré la pregunta, no tanto si Internet o las plataformas implican un cambio en la forma de hacer historia, sino si obligan a hacer historia de otra forma. Aló, sí. No, nos obligan a hacer historia de otra forma, y no solo historia, esto se aplica, yo creo que a cualquier rama del conocimiento de otra forma. Y yo, claro, no quiero, claro, de pronto acabé con los retos y de pronto queda la idea de que me devolví en toda esa maravilla que conté al principio. Y mi deseo es todo lo contrario. Es decir, esto que está pasando para mí es fantástico. Para mí la idea de poder salirme del libro y tener una libertad diferente, crear una wiki, hacer un blog que puede evolucionar, que puedo cambiar, que puedo interactuar, eso para mí hace una enorme diferencia. Y el tema de la interacción, yo pensaría que es uno de los más interesantes en esta posibilidad de transmitir conocimiento. Antes uno publicaba el libro y lo leía, bueno, ¿qué tanto lo leían o no? Pues eso ya es otra pregunta. Pero el libro se publica, lo leen algunos y rara vez uno tenía esa retroalimentación. Y buena parte de lo que me llama la atención de este poder contar diferente, que yo soy un convencido que debemos contar diferente, es la posibilidad de retroalimentación. Me encanta. La idea de que yo puedo publicar un blog, inmediatamente salta alguien que me dice estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, esto se quedó corto, no entiendo nada de lo que está escribiendo, por favor escriba más claro. Eso me parece precioso en todo el sentido de la palabra. Entonces yo diría como absolutamente bienvenido. Otros de mis colegas no estarían de acuerdo. Yo vengo a ser como, digamos, uno de los de avanzada de acá, ¿no? Pues hay unos que miran todas estas cosas y dicen esto le quita todo sentido a años y años que hemos venido tratando y desarrollando cosas serias, jugosas, ¿no? Yo tengo colegas que le tienen un poco de susto a esto. Para mí no, para mí es... pero claro, me da incertidumbre y con esa incertidumbre viene algo de miedo, pero es un miedo positivo, pienso yo, rico, tratar de entender qué va a pasar, así lo veo, digamos, ¿no? Bueno, estamos en Bogotá en el año 2014, yo vine por primera vez en el año 90 a la Javeriana, pero empecé a venir todos los años en el 2004. En mayo del 2004, porque ese año se inauguró, en la Virgilio Barco, se inauguró Colombia Aprende, el portal educativo de Colombia. Y yo vine en representación del ministro argentino con varios ministros chilenos y otros, ¿no? Y me encontré en el aeropuerto de Pudahuel en Santiago con una persona que para mí es un gran referente en todos estos temas, que se llama José Joaquín Brunner, que es uno de los expertos más importantes que hay en el mundo en educación superior. Y le pregunté, pero no era por jorobarlo, sino le pregunté en serio, digo, che, José Joaquín, ¿quién piensa en América Latina? ¿No? Porque bueno, antes pensaba Barbero, pensaba García Canclini, ¿no? Y yo le digo en 2004, ¿quién piensa en América Latina? Y me miró un rato, y me dijo, piensa la red. La que piensa es la red. 2004, ¿no? Que recién hacía la web 2.0, que no existían en esa época ni Facebook, ni Google, ni Twitter, ni Pinterest, nada de eso. Y él me decía ya, piensa la red. Si uno se toma en serio esto de que la red es la que piensa, ¿quién está amenazado por eso? Porque antes pensaban los autores, antes pensaban los historiadores, pero no los historiadores, cualquier historiador. Pensaba Brodel, no los historiadores.
Si cuando uno hace la lista de los pensadores de cada disciplina, eran 5, 8, 10 de cada una, ¿no? Había poquitos. Después el resto eran amanuenses, nietos de Bloch, tataranietos de los anales, ese tipo de cosas, ¿no? Pero los que pensaban eran muy pocos. Él cuando habla de democratización, la democratización es buena para algunos y mala para otros, ¿no? O sea, es bueno para los que están del lado de afuera y es malo para los que mandan. Y en este caso los que mandan son los profesionales, los expertos, los historiadores, los bibliotecarios, etc. Entonces, si uno se toma en serio de la que piensa la red, tiene que hacerse un montón de preguntas. Y lo que apareció, a mí lo que me parece más importante que apareció en los últimos 10 años es esta línea de las humanidades digitales, Digital Humanities, que tiene 3 o 4 personajes muy importantes, Lev Manovich, Franco Moretti. Y estos lo que están diciendo es que los que piensan, la palabra piensa con muchas comillas, ¿no? Porque nosotros decimos que pensamos los humanos, ¿no? Las máquinas no piensan. Ellos dicen que las máquinas piensan. Y piensan porque encuentran relaciones significativas y encuentran conexiones, lo que Bates llamaba la pauta que conecta, en corpuses enormes, gigantescos, como yo les decía recién, las 60.000 novelas del siglo XIX, que ningún humano podría encontrar ninguna cosa interesante ahí, porque nadie podría leer esas novelas. Entonces, si las máquinas piensan en el sentido de que leen y generan pautas que conectan importantes, lo que está acá en entredicho es todo lo que nosotros entendemos por scholarship, todo lo que nosotros entendemos por estudios universitarios, todo lo que nosotros entendemos por conocimiento consagrado, todo lo que nosotros entendemos como aquello que se producía en la universidad. Porque nada casualmente, lo que las máquinas piensan y hacen no entra en la universidad. Y esto no es ninguna novedad, y con esto termino de la palabra a Camilo. Cuando se crea la imprenta, 1445, 1450, Gutenberg, que fueran, las imprentas recorren toda Europa, hay mapas de cómo se van estableciendo los distintos países, y los lugares en donde la imprenta ancla son siempre las ciudades comerciales. Las universidades, durante 50 años, rechazaron las imprentas. Las imprentas recién entran en la universidad después de 1500. Ya habían pasado 55 años de que todo el mundo sabía que lo que se venía era la imprenta y la universidad seguía diciendo, vamos a estudiarlo, hay que pensarlo mejor, tenemos que hacer 7.000 doctorados en tipos móviles, de repente, no sé, tal vez, ¿no? No, estoy muy de acuerdo con esa apreciación. Y yo creo que el mundo digital lo que hizo fue acelerar algo que ya algunos académicos, y en el caso de la historia, vienen diciendo desde hace un tiempo. Hay un historiador que a mí me gusta mucho que se llama, de apellido Trouillot, Michel Trouillot, y él dice, claro, uno de los problemas de la historia académica es que pensamos que nosotros somos los que escribimos la historia. Y eso es falso, desde hace un tiempo. Lo que pasa es que ahora se aceleró. Entonces yo les podría poner estos ejemplos. Yo les digo, claro, si yo les dijera, si yo les digo Edad Media, ¿qué se imaginan ustedes? Claro, lo más probable es que la Edad Media que tengan en la cabeza no es la de un libro clásico de algún escritor famoso de la escuela de los anales, ¿no? Pues algún blog. Esa no es la Edad Media que seguramente ustedes tienen en la cabeza. La que tienen en la cabeza es la representación que les ha llegado por el cine, por la televisión. Les digo Edad Media y de pronto se les viene, yo qué sé, Game of Thrones a la cabeza, así no sea, pero pues nos parece que es lo último medieval que hay, ¿no? Así sea como un mundo fantástico, yo qué sé, pero eso ya venía pasando desde hace un tiempo. El imaginario que tenemos a veces incluso de épocas, de cómo funcionaba algo en una época. Yo les digo acá, pues, si yo les digo, imagínense a la Pola, pues no se imaginan un estudio de algún historiador colombiano famoso, se imaginan de pronto la novela de la Pola que salió hace algún tiempo. Yo estoy de acuerdo con lo que se está discutiendo en que la academia lo que tiene que hacer es ponerse al día. Y yo defiendo cosas, obviamente, de la academia, pero también, y
muchas, por eso estoy ahí y lo hago con convicción. Pero lo que hizo el mundo digital fue acelerar ese proceso de decirnos inevitablemente, no lo podemos evitar. Ustedes no son los únicos que hacen historia ni los que nos cuentan la historia. Hay muchos otros. Busquen lo que les digo, blogs, páginas web, y nuestro reto ahora es decir, bueno, ¿qué hacemos en ese mundo? Creo que tomarse a veces con cuidado cosas es bueno, pienso yo, pero también tomárselas demasiado lento trae problemas. Y claro, lo que menciona Alejandro de la imprenta de Gutenberg es totalmente cierto. Las universidades, ya cuando no solo había imprenta, sino ya había, desde que aparece la imprenta ya hay piratería. No solo había imprenta, había piratería, los libros, sino que las universidades seguían un poco, pero bueno, yo creo que para mí está en unir esas dos esferas. Es como un poco mi propuesta de hoy. Sí, preguntas. Muy bien, pasamos a la ronda de preguntas. La primera es para Camilo Quintero. ¿Cómo articular pensamiento crítico con formas de narrar la historia, especialmente la de Colombia desde lo digital? No, yo mando la propuesta. La respuesta a eso es, claro, quisiera tenerla. Y créanme que llevo un tiempito tratando de pensar cómo precisamente. Cuando ya se dejan de leer, se dejan claro, el mamotreto grande llama menos la atención, mucho menos que un blog, que un video. Pero pensar en ese pensar críticamente, claro, yo soy un convencido de que en un país como en el que nosotros vivimos, dejar de entender la complejidad que ha tenido la violencia en el país es un problema. Todos deberíamos tratar de entender eso, porque si no acabamos con presidentes que piensan que la solución es muy fácil. No digo más, ¿no? Y presidentes, digo, ¿no? En plural, no tengo ninguna posición, digamos, no quiero hacer proselitismo acá, ni mucho menos. Es complejo entender, unos dirían 50, 60, otros dirían 100, otros dirían 200 años de violencia. Es complejo. ¿Qué hacemos? Pues no lo podemos contar en un video de 3 minutos. No es fácil. Pero tampoco creo que entonces debamos refugiarnos en nuestro escritorio y seguir escribiendo libros que tienen un tiraje de 200 libros y leen una fracción de esos. Y los otros se quedan por ahí archivados. Tampoco creo que esa sea la solución. La respuesta no la tengo, me encantaría tenerla, pero simplemente me parece, por lo menos siento que se están dando para el tema, y eso es lo que me parecía realmente muy, pero muy valioso de lo que se está proponiendo en estos días acá en el museo. La siguiente pregunta es para ambos. ¿Qué claves o pistas sugerirían tener en cuenta para que desde la escuela abordemos los profundos cambios producidos por las narrativas digitales? Nosotros, ni en los ejemplos que dio Camilo, ni en las cosas que comenté yo, hablamos realmente de narrativas digitales. Porque estas narrativas digitales son nuevos formatos, nuevas especies mediáticas, ¿no? Entonces, una narrativa digital puede ser algo que alguien empieza y la gente se suma y es una obra colectiva. La narrativa digital puede ser un formato transmedia, donde entran sonido, imagen, música, etcétera, ¿no? Entonces, primero hay que tratar de cernir ese objeto del que estamos hablando.
porque usar tecnología para ver archivos no es una narrativa digital. Y porque uno puede tener poliocularidad, puede tener muchos puntos de vista sin usar herramientas digitales. Sí, justamente lo interesante de la historia de los anales, de Legoff, de Nora, de toda esta gente, porque básicamente la historia, ¿qué fue siempre? Fue historia de los grandes nombres, fue historia de los tratados políticos, fue de las personas importantes. Y lo que vemos de la década del 70, en paralelo, no es casual, en paralelo con la aparición de la computadora, que tiene que ver con los hippies, que tiene que ver con el mayo francés, que tiene que ver con esa segunda década creativa del siglo XX, la primera fue en 1920, la segunda fue en 1960, fue una liberación, ¿no?, de estas narrativas que, como dice él, nosotros somos narrados por la gente, no es el historiador el que cuenta la verdad de la historia. Y ahí aparece la historia del clima, y aparece la historia de la prostitución, y aparece la historia de los colores, y aparece los norteamericanos tienen libros sobre todas estas cosas. A mí me encanta una colección que tiene historia de la silla eléctrica, ¿no? O sea, hasta de cada cosa tan específica. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacen la educación y las narrativas digitales? Primero definamos qué son esas narrativas digitales y después vemos qué pasa en la escuela con estas narrativas digitales. Las narrativas digitales tienen que ver básicamente con un cambio en la noción de autor. Y la idea de noción de autor tampoco tiene que ver con la computación, es una idea de Foucault de los 70. La lección inaugural que da Foucault en el Collège de France dice que es un autor, y dice, un autor es nada de lo que nosotros creíamos. El autor es una construcción histórica, el autor es un síntoma del tiempo, el autor es una encarnación del individualismo burgués, el autor tiene que ver con la escritura manuscrita, con un montón de cosas. Ese autor que nosotros conocíamos no existe más. Ahora tenemos nosotros, ¿no?, este colectivo, esta cosa efervescente, ¿no? Ahí me estaba diciendo recién Mariana que los estudiantes mexicanos están quemando todo, ¿no? A partir de que se encontraron unas fosas comunes, unos chicos que habían sido secuestrados. La noticia más importante de los diarios argentinos de hoy es que un chico de 16 años que había desaparecido en el año 2009 fue enterrado como NN en una fosa común. Y se supone que fue matado por la policía. La policía del gobierno argentino del año 2009, no de la época de los militares, ¿no? Entonces hay todo un encubrimiento del Estado, todo un montón de cosas dando vuelta. En México, bueno, en Colombia por supuesto, ¿no?, con los falsos positivos y miles de otras cosas. Entonces, digamos, no perdamos de vista el foco, ¿no? Si narrativas digitales muy bien, tecnología muy bien, pero la idea esta de una historia hecha por todos y para todos viene de mucho más atrás, y lo que la tecnología puede hacer es potenciar, ¿no?, esa democratización, esa dispersión, esa multiplicación de puntos de vista. De acuerdo, yo, no, claro, ahí sí prefiero seguir un poco, claro, no conozco tanto, digamos, de lo que conoce Alejandro, del tema de definir la narrativa digital, y en eso estaría de acuerdo y seguiría lo que él propone. Pero yo pensaría que en el mundo digital nos permite construir narrativas mucho más comunales, lo que dice acá. Cuando ya se pierde el autor, se pierde la idea de que esta persona es la que construye este documento o este libro histórico, y ya empezamos a entender que con un wiki podemos construir una historia más amplia entre varios. Me parece una manera muy interesante de llevar cómo construir una narrativa entre varios en un salón de clase, sin importar si es primaria, bachillerato, universidad. Yo una vez vi una clase, digamos, como de paleontología, en la época en que apenas empezaba la web 2.0, y este profesor le dijo a sus estudiantes, eran 200 estudiantes, les dijo, quiero que hagamos un proyecto comunal, y creó una wiki y empezó a ponerles tareas muy paleontológicas concretas que podían hacer los estudiantes, y con 200 personas trabajando al tiempo en un tema muy concreto, el poder que lo que salió de eso fue algo increíble, lo que se hizo en un semestre. Y yo siento que ese trabajo de construir comunalmente una narración histórica podría ser algo interesante, yo propondría, pero ahora, ¿cómo hacerlo? No sé.
Muy bien, la siguiente pregunta es para Camilo Quintero. ¿Cree usted que el museo debe aprovechar las nuevas narrativas para revalidar la historia? Dios mío. Estas preguntas, ¿me las repite, por favor? Claro que sí. ¿Cree usted que el museo debe aprovechar las nuevas narrativas para revalidar la historia? Yo creo que ahí el problema de revalidar es lo que me parece difícil. Claro, si el museo debe usar como tecnologías para contar historias, claro, por supuesto. Y yo lo seguiría pensando en ese sentido de la interacción. Cada vez se cree menos que lo que se hace en el museo es presentar la historia, ¿no? Es decir, como usted viene al museo a conocer la historia de la nación. Y cada vez más lo que se hacen son exposiciones en donde se puede interactuar. Y en algo como historia eso es muy valioso, porque realmente la historia tiene varias interpretaciones, tampoco es que sean infinitas, bueno, no sé si infinitas, pero la idea de cómo el público puede ver una exposición, cómo puede reaccionar a esa exposición, creo que hemos aprendido mucho precisamente de estas narrativas digitales, que yo cuelgo el video, puede ir inmediatamente la gente que opina, en una exposición debería ser parecido. Yo presento una visión e inmediatamente alguien puede decir no estoy de acuerdo, quiero opinar, etc. Yo lo pensaría de esa manera. La siguiente pregunta es para ambos. ¿Qué sitios web colombianos le recomendarían incluir a la Biblioteca Nacional en su cuenta de Internet Archive para que sea preservada digitalmente mediante el depósito digital? Está bien, varias de las preguntas son interesantes porque están hablando de sujetos, están hablando de expertos, están hablando de recomendación. El Internet acá hace lo que quiere, registra lo que se da la gana. Entonces va sacando fotos de sitios porque le interesa, no es que tiene una política, un programa, ¿no? Va registrando y lo guarda en esa masividad de la cantidad de páginas, ¿no? Entonces, me parece que la pregunta no va. Sí, porque lo hace automáticamente, entonces uno, claro, no es que uno pudiera decir, no, yo creo que deberíamos proponerle a Internet que guarde estas páginas en Colombia, porque ya lo está haciendo. De esas 435.000 millones de páginas que les digo que ya están guardadas, busquen la que quieran, eso es lo que hay. Claro, él no las está guardando todo el tiempo, le dice, mire, guardé una copia del 23 de septiembre del 97, después guardé otra del 2 de enero del 2001, pero claro, yo a veces me pongo a jugar con eso y pareciera estar todo, ¿no? Digamos. La última pregunta de esta ronda, con el perdón de nuestros invitados, va al maestro de ceremonias. ¿Por qué nos pide apagar los celulares? ¿Cómo vamos a tuitear la cátedra? ¿Cómo tomaremos apuntes? Tiene toda la razón. Sí. Es decir, no tiene sentido, hablando de narrativas digitales de la nación, y sobre todo cuando los invito a que tuiteen, a que manden sus mensajes con el numeral Nación Digital, que la cuenta del museo en Twitter es @, el perfil en Twitter es @Museo Nacional Co. No tiene sentido, tiene toda la razón. Por suerte este es un público desobediente. Y entonces no apagan el celular. Muchísimas gracias. No los apaguen, sí. En vibración o en silencio, pero no los apaguen. Tienen toda la razón la persona que hizo esta pregunta. Muchas gracias. Gracias. Y agradecemos a Alejandro Pisitelli del Laboratorio de Innovación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y a Camilo Quintero, director del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, por su intervención acerca de la narrativa digital. Y continuaremos con La Nación en las redes, YouTube, Facebook y Twitter, a cargo de María Paula Martínez. Comentarán Olga Lucía Lozano y Víctor Solano.
Sacamos este. No, ellos no. Sí. Sí. Bueno, buenas noches. Este panel es sobre La Nación que pasa por YouTube. Vamos a dejar las dos otras redes para las memorias de la cátedra, pero elegimos concentrarnos esta noche en una, y es en YouTube. Llevamos como muchos años diciendo que la nación colombiana es una colcha de retazos. Aquí en el museo lo hemos discutido, que se construye en parte por los relatos y las imágenes que proyectamos de nosotros mismos. Y por eso la pregunta que va a guiar esta última discusión de hoy es esa, ¿no? ¿Cuál es el relato Colombia que pasa por las redes? ¿Cuáles son esos pedazos que constituyen una nación digital o una nueva manera de ver la nación? Con los estudiantes de mi curso en la Universidad de los Andes, un curso sobre relatos de nación que llevamos teniendo desde hace 5 años, decidimos entonces responder esta pregunta buscando contenidos en la red que respondieran a la pregunta, que respondieran al hashtag Colombia, que tuvieran el hashtag Colombia, y un poco recordando las palabras de Jesús Martín Barbero por cuáles son esas naciones que se hacen visibles, cuáles son las estéticas que se hacen visibles, y finalmente como descubrir juntos, entre los 60 estudiantes y yo, algunos de ellos además aquí presentes, cuáles son las mutaciones narrativas, de alguna manera descubrir si hay nuevas ciudadanías allí surgiendo, y además ver a ellos qué les interesa y qué es lo que encuentran en la red que merecía venir al salón y ser reflexionado por todos. Entonces encontramos pues, material en los últimos 3 meses sobre temas que algunos pasaron por los medios tradicionales, otros no, y que ellos me trajeron como lo más significativo. De esto voy a mostrarles un video muy corto sobre eso que ellos encontraron.
Esta noche hoy vamos a ver cómo se degusta un chocorramo. Cada uno de los mordiscos sexys que emite esta muchacha sobre el pequeño chocorramo hace que uno se le haga agua a la boca. Y aquí viene otro mordisco, miren. ¡Ah! Ok, los protagonistas en el Breaking Bad super duper, ¿ok? Se llama Walter White y el otro se llama Jesse Pinkman, ¿ok? ¿Cómo creen que se llaman los chistosísimos de protagonistas de ahí de Metástasis? ¿Cómo creen? Walter Blanco. Un granito de café que muy hipster se volvió, casi muere de alegría, pues Starbucks ya llegó. El precio triplicó, qué genial, Starbucks. Ya subí mi selfie a Facebook y me creo superior. Entonces, pues esto hicimos los últimos 2 meses. Estos fueron los videos reiterativos que trajeron los estudiantes. Fuimos 60 personas, 12 grupos. Y de alguna manera también nos dimos cuenta que no es el único contenido que existe hoy en día en las redes. Tal vez muchos de ustedes en los últimos 2 meses han visto algunos de estos videos, el desafío del cubo de hielo. Pero también hay una nueva narrativa en los que hoy conocemos como youtubers o las personas que se dedican a hacer series web y que nos invitaban a reflexionar un poco sobre la televisión para la web. ¿Qué estaba pasando ahí y cómo esto de alguna manera es una revolución también en la manera de hacer audiovisuales y de consumir sobre todo la televisión? Tal vez ninguno de ustedes los conozca, pero ellos son los youtubers colombianos más populares. Son 3 hombres, 3 jóvenes, que semanalmente publican un video. El que más tiene 700,000 seguidores no son ni siquiera seguidores, son suscriptores a su canal. Y hay videos de ellos que ascienden a más de 2 o 3 millones de visitas. Sí, es algo así, un rating que los canales públicos ya quisieran tener, ¿no? Y que estos desconocidos lo han logrado en algo así como 3 años de estar en las redes. Entonces, esto también es un video muy cortico, de 50 segundos, para conocer un poco de lo que ellos hacen. No ofender a nadie, es simplemente algo basado en hechos reales que pudieron nunca haber ocurrido. Si alguien se ofende, le pedimos el favor de que se vaya a la mierda. No nos importa un carajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Arreta y estoy supremamente contento de estar haciendo un nuevo video para ustedes. Hola a todos, mi nombre es Sebastián Villalobos y hace bastante no hacía un video para que nos conociéramos más, para que entráramos más en confianza, para que ustedes conozcan más de mí, básicamente eso. Hola, personas. Mi nombre es Juan Pablo Jaramillo y vamos a hablar sobre las miradas. Yes. Entonces, los tipos de miradas. La mirada visca, o mirada en recreo, mirada... Estos personajes pues tienen muchos, como les digo, tienen muchos seguidores y aunque parece contenido, y lo es, pues en parte contenido para jóvenes, pero a veces contenido muy leve, identificamos al menos 2 factores muy importantes. De alguna manera la retórica del humor, ¿sí? Mientras por los medios, y casi ninguno de mis estudiantes además consume medios tradicionales y ni ve noticieros y mucho menos lee periódicos en el papel, entra a YouTube buscando violencia, entra a YouTube buscando una tarde de ocio y una manera como de reír. Y la capacidad de crear comunidad, ¿no? Estos 2 factores nos llamaron un montón la atención y nos remiten un poco a
a esto de lo desconocido, ¿no? Los famosos no son famosos en YouTube, digamos, estos niños tienen 700.000 seguidores y el pibe tiene 700. O personajes un poco más frescos como Rigoberto Urán tienen 1.800 y el de las personas, el Sebastián Villalobos, tiene 700.000. Entonces, invítanos a pensar qué están haciendo ellos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen diferente, que atrapan a tantas audiencias, que al final son las audiencias que tal vez en 15 años van a estar reflexionando sobre también cómo contar la historia, ¿no? Por eso traemos un poco el fenómeno de Hola, soy Germán, que es el chileno, el latinoamericano más famoso en YouTube, que de alguna manera los colombianos emulan lo que él hace. Sus canales suman 25 millones de suscriptores, es una cosa bárbara. Él hace lo que estos chicos hacen con un poco más de talento y tiene un canal exclusivo para los videojuegos, que es algo que hemos estado mencionando desde ayer en esta cátedra. Traje una pequeña muestra de lo que... Hola, había pensado en muchos temas para hablar. Pensé, y al final dije, ¿para qué voy a pensar en un tema si al final todos van a hablar de que me corté el pelo? Así que mejor en cambio, haré un preguntas de Facebook. Pero antes de empezar, imagino que ustedes se van a burlar mucho de mí. Y como yo estoy a favor del autobullying, voy a empezar burlándome yo. Así que... Bueno, no la vamos a dejar todo, pero... Germán hace esto, es una persona que vive de YouTube, que hoy lo imitan muchas personas como nuestros 3 colombianos, y que además ha encontrado una manera de negocio ahí. Él hace televisión para la web, tiene muchos suscriptores y YouTube le paga, como le paga a los 3 niños colombianos por lo que hacen. Y el tercer tipo de contenido, el que les mostré de los videos íntimos y caseros, el segundo que tiene que ver con estos youtubers, descubrimos uno tercero también que nos llamó la atención, que es lo que pasa de YouTube a la pantalla tradicional. Sí, una nueva narrativa que de alguna manera se está configurando en el lenguaje de la publicidad, en el lenguaje de las propagandas, y que cada vez más nosotros consumimos este tipo de videos ya no en el computador, sino en la televisión. Un proceso que pensamos que es al revés, se está dando de internet a la pantalla, y son... vamos a verlos estos dos. Son videos que las empresas colombianas están comprando seguramente a la mamá de estas niñas, ¿no?, que publicó su video, pero cada vez más están comprando a internautas cualquiera para hacer sus publicidades, reemplazando la manera tradicional de contratar un par de actores o montar un set para pensar en las propagandas. Y esta otra que creo que aún no está al aire, pero ya la quería. Tú también estás dispuesto a hacer lo que sea por ganarte una Chevrolet Tracker o 30 millones en tarjetas de 500,000. Con Alquería 0% grasa ganar es muy fácil. Ingresa a alquería0.com.co y con 3 empaques puedes empezar a participar. Hay un ganador todos los días. Con Alquería 0% grasa te sientes 100% mejor. Entonces, pues finalmente no pudimos responder del todo si por las redes pasa más país que por los medios tradicionales, pero sí nos dimos cuenta que es mucho más diversa la manera de contar, que realmente hay un nuevo lenguaje y que navegando en YouTube descubríamos que está cambiando, y sobre todo en el lenguaje de la publicidad y en los relatos del humor, el goce que tenemos frente a estas cosas. Ayer hablábamos que la televisión entró al museo en una exposición, el cine también, y nos preguntábamos cuándo o cómo este contenido va a entrar en unos años a ser parte de lo que recordemos o lo que proyectamos de nosotros mismos, y así configuramos entonces esa nación digital que todavía es tan difusa y todavía es tan difícil de establecer. Con esto quiero
terminar e invitar a Olga Lucía y a Víctor para que tengamos una discusión sobre estos resultados. Muchas gracias. Muy bien, nos acompañan entonces María Paula Martínez, profesora del Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes, Olga Lucía Lozano, editora creativa de La Silla Vacía, y Víctor Solano, periodista, bloguero y tuitero. Les cedemos la palabra. Bueno, gracias a los dos por estar aquí esta noche. Y yo quisiera comenzar preguntándoles si la TV tradicional es reconocida como un vehículo cultural, ¿cómo entonces podemos pensar hoy lo que está pasando con YouTube en términos de identidad y reconocimiento? Pues yo creo que definitivamente YouTube y otras plataformas de video tienen que ser reconocidas como un fenómeno cultural. O sea, creo que es inobjetable, a menos que Olga Lucía ahorita me controvierta, pero ¿cómo pensar algo diferente cuando precisamente desde la orilla del consumo, YouTube por lo menos es paradigma de alternativa de cómo cambiaron los hábitos de consumo de momento y de lugar y de oportunidad y de nicho temático? Precisamente muchos de los que nos acompañan aquí en este auditorio, y hablabas de tus estudiantes, no consumen noticieros. Los que crecimos en los años 80, que no teníamos televisión infantil, pues crecimos viendo noticieros. Y teníamos que obligatoriamente esperar a que fueran las 7 de la noche para ver noticiero. Y luego la franja de las 9:30 de la noche para ver el noticiero nacional con José Fernández Gómez. Y ya, esa era nuestra oportunidad de ver lo más reciente en información. Hoy, cuando precisamente desde cualquier lugar y en cualquier momento, el consumo de información periodística, pero también el momento de relajarnos y de pasar al consumo de ocio, pasa más bien por ese traslado del zapping, del control remoto a poner playlist en YouTube. Eso es lo que configura hoy, creo, parte de nuestro consumo cultural. Entonces, pasará precisamente, y dentro de 15 años, cuando se haga una tertulia acá de Revivamos Nuestra Historia, pues tendrá que pasar. ¿Se acuerda cuando por allá veíamos tal programa, tal tipo de serie web en YouTube? Y pasará por allí el tránsito de nuestra nostalgia, pasará seguramente por ese tipo de contenidos en YouTube y en otras plataformas. Bueno, pues estoy de acuerdo con Víctor en parte. Yo lo que creo es que si la televisión alguna vez la consideramos un vehículo cultural, la web claramente la superó rápidamente. Y la superó porque tiene una riqueza, que es una cosa que tú apuntaste,
en la presentación del estudio recientemente, de una riqueza de narrativas que supera en mucho, digamos, la multiplicidad de voces con que la historia se construyó, por lo menos hasta la aparición y popularización de la web. Y en ese sentido creo que el país que está pasando por YouTube es, digamos, quisiera hacer una precisión, yo creo que, claro, la web es universal y nos está ayudando a entender la historia desde una mirada muy universal. Yo creo que cada vez todos nos parecemos más, yo creo que la gente se niega a aceptarlo, pero en general creo que las diferencias culturales, por lo menos en continentes con situaciones similares de igualdad o pobreza o equidad, demás, nos parecemos mucho unos de otros y estamos construyendo una historia que es universal. Y en eso hay unas pequeñas particularidades que de alguna manera definen lo que nosotros creemos que culturalmente, entendiendo el término culturalmente de la manera más amplia, no solo como manifestaciones específicas, sino de la manera más general y amplia, creo que culturalmente lo que muestra son unas cotidianidades sin edición que a mí me parecen muy interesantes, porque es una historia que no pasa por la edición de unas miradas de unos expertos. Es una historia que pasa directamente de la voz del narrador original a la voz de la audiencia, o ni siquiera la palabra audiencia, digamos, a la voz del que interactúa contigo, que puede ser usuario. Y eso plantea una conversación que es distinta, y una construcción del presente y del pasado que es muy diferente a lo que habíamos tenido hasta por lo menos mediados del siglo pasado. Y siguiendo un poco con lo que están diciendo, ayer nos preguntábamos por las estéticas. Sí, que Internet abre a la diversidad y sabemos que hoy hay más región y hay más mujeres y hay más niños y hablábamos un poco de categorías que estuvieron excluidas, un montón de relatos y que hoy están mucho más presentes y no más aquí vimos a varios niños aparecer y los youtubers además son muy jóvenes. Sí, realmente en YouTube hay unas estéticas distintas que hoy solo son posibles ahí, porque mucho de su contenido tal vez solo vive en YouTube, es decir, solo esta niña que pone los vasos, es un contenido que tal vez solo tenga vida en YouTube, ahora está saltando a la pantalla de la televisión, pero ¿qué pasa con las estéticas visibles ahí en esa plataforma? Hay que verlo desde dos maneras, lo vería yo, digamos, una de lo que termina siendo cuando la gente lo percibe y lo lee, digamos, desde su mirada estética, y otra desde cómo se produce. Yo no creo que estamos produciendo de manera distinta, lo que creo es que lo que producíamos antes de manera íntima y que solo podíamos ver con algunos, hoy se ve de manera pública. Claro, antes cuando la gente podía tener una cámara de video, que también es lo que ha cambiado y es la manera como tú te relacionas con el acceso a la tecnología y para qué la usas. Pues hace 15 años, un poco como contaba Víctor, pues uno le iba a decir al papá, comprame una cámara de video, que quiero ponerme a montar videos, y obviamente le iba a decir, gastar una cantidad de plata para que usted ponga bobadas en su casa. Hoy la percepción y la relación de la manera, no solo como nos formamos, que creo que esta es casi que toda la que está acá una generación audiovisual, por naturaleza, más que una generación textual, sino que también creo que la manera en que tú accedes hoy fácilmente a narrar, sin necesidad de una tecnología demasiado compleja, eso facilita la producción. Y segundo, genera que haya una multiplicidad de estéticas en la medida en que puedes hacer cosas desde muy caseras hasta cosas realmente profesionales, pero también muchas cosas de exploración. Digamos, mucho de lo que uno encuentra en YouTube, yo sí creo que es de exploración. Aunque los científicos no lo consideren así, aunque los críticos de arte no lo consideren así, aunque no sé qué, yo sí creo que hay un gran laboratorio de exploración. Me parece que la gente juega mucho con sus propias concepciones, por ejemplo, de cómo se secuencializa el tiempo y cómo no. Y me parece que en eso hay toda una experimentación, de cómo se construye un espacio en web y cómo no, de cómo se construye un punto de relación y cómo no. Yo creo que en eso, digamos, es muy interesante, porque lo que le muestra a uno es una mirada muchísimo más general de lo que va a permanecer en un museo offline o en una generación transmedia. Digamos, yo creo mucho más que eso permite tener una dimensión mucho más amplia. Sí, estoy de acuerdo con que el tema del acceso a la tecnología cambió la forma en que nos relacionamos con el relato. Una historiadora también aquí en Colombia dijo hace mucho tiempo, se llama Lola Sendales, tituló un libro que se llamaba Los otros también cuentan. Y a mí me sigue ese título taladrándome desde que estaba precisamente estudiando, de cómo precisamente
Hoy son otros los que tienen la oportunidad de contar. El país ha sido históricamente contado desde perfiles hegemónicos con claros intereses o económicos o políticos o de statu quo cultural y social. Y aquí de pronto cualquiera de nosotros alcanzó a tener la oportunidad de ser medio de comunicación y de ser narrador. Y eso es lo que las tecnologías pues han potenciado. Las estéticas entonces, por ende, también pasan por toda la cromatografía posible de posibilidades de calidad, pero a su vez con una calidad intencional. Precisamente el mundo de la publicidad hoy está trabajando para que la producción incluso, y ese es casi que todo un género narrativo nuevo, la producción se haga desde la limitación de los recursos. Evitar el trípode, que la cámara se vea movida, que sea una estética de producción casera, porque se conecta con un concepto de legitimidad dada por una credibilidad potenciada a su vez precisamente por todos esos conceptos de ese que cuenta es como yo. Entonces las estéticas claramente sí están, hay unas nuevas estéticas, pero no todo son nuevas estéticas. Es decir, hay narrativas digitales y hay digitalización de las narrativas. El primer estadio de Internet, por ejemplo, de los medios cuando pasaban del papel a tener su primer sitio web, lo que hicieron fue digitalizar la narrativa, no hacer una narrativa digital. Hoy medios, por supuesto, como La Silla Vacía y como muchos otros que están haciendo periodismo de datos, sí están empezando a hacer narrativas digitales. Y obviamente también esto pues pasa por las ficciones. En esto de la nación, digamos que yo siento que cuando le hablo a mis estudiantes de la televisión pública y del cine colombiano, tengo una conexión cero, ¿sí? Les estoy hablando en chino, ellos no ven televisión pública, crecieron con televisión paga, ¿sí? Al contrario de Víctor, ellos crecieron con Cartoon Network, entonces han visto muñequitos y tienen como un gusto precisamente por una estética que es muy ajena, pero en la que en la que han crecido, y el cine colombiano igual, ¿sí? Pues crecieron en una época en la que el cine colombiano producía mucho una película al año, y hoy les cuesta mucho entender lo nuevo que está pasando con el cine. ¿Qué tendrían que aprenderle el cine y la televisión, el cine colombiano y la televisión pública a lo que está pasando en YouTube? ¿Qué merece la pena de ahí que los productores volteen a mirar? Es que yo creo que son procesos de relación distintos. O sea, creo que la relación se establece de otra manera. Porque yo creo, un poco, retomando lo que tú decías antes, un poco el gran valor de estar en la web es tener la capacidad de crear una comunidad y de realmente generar en torno a los contenidos que tú produces una red. Si no, pues no deberes, si no puedes crear una red o no te insertas en una red, pues no puedes estar en la red. En cambio, creo que en el resto de medios, digamos, esta distancia que, claro, te permite a través de estudios de sintonía, lo que quieras, pero que nunca te permite una relación directa, la construcción de la relación entre, ahí sí, audiencias y medios es muy distinta. Entonces, me parece que es como comparar dos fenómenos distintos, pero entiendo tu pregunta hacia qué apunta. Yo lo que creo es que justamente, por ejemplo, la televisión pública en Colombia nunca logró crear en realidad una red en torno a ella de interés. Entonces es como un público que fue y vino. Si habían producciones buenas y la gente se lograba enganchar y convencer a 3 amigos de que eran buenas, entonces hay un programa que se vuelve memorable y pasa a la historia, pero el resto no. Entonces me parece que la televisión pública nunca tuvo como ese nivel de contacto real, de conexión con una generación ni siquiera pasada. Entonces me parece muy difícil que si no pasó eso antes con una generación que dependía de la televisión, eso no va a pasar con una generación que yo creo que la está consumiendo de otra manera, porque creo que la televisión no se ha repensado, pese a que está en esta crisis, digamos, ni siquiera, todavía ni que hacen como aquí experimentos de doble pantalla, de transmisiones lineales, o sea, nada, como de eso de pensarse, reestructurarse desde la naturaleza, de cómo piensa esta generación, eso ni siquiera se ha hecho. Entonces me parece que es muy complicado entender lo otro y es que yo como creo una red, si nunca lo hicieron. Y de los productores de cine, bueno, no sé, yo pensaría que debían hacer buenas películas casi siempre, que es la mejor manera, digamos, la única manera de crear público es que las películas son relativamente buenas casi siempre. Pues ahora hay algunas exploraciones, por ejemplo, Carlos Moreno, el caleño,
este director está empezando a hacer series web y viene precisamente de haber pasado por una tradición del cine tradicional y ahorita va a hacer Que viva la música, tomando a Caicedo. Ahora lo que yo creo que viene es un poco algo que tocó tangencialmente ahora Olga Lucía, y es el tema de la conceptualización del tiempo. Pasando desde el punto de vista puramente estético, el tema de la edición, el tema de contar, creo que era Camilo ahora que decía, si contar la historia de la violencia en Colombia en 3 minutos es imposible, ahora ya no se va a ver como un futurible. Yo creo que lo van a ver precisamente como una posibilidad de incluso hacer infografías animadas, de hacer ese video. Es más, un video de YouTube de 3 minutos, ya hay una generación que dice, eso es demasiado largo, 3 minutos, porque piensan más bien en un Vine de 6 segundos. Y quizás allí se logra contar toda una historia. Entonces, yo creo que vienen muchos retos y debemos tomar retos que unos asumieron hace más de, no sé, 40, 50 años. Hecho en papel es un tema de hipervínculos. Hay una narrativa allí que se nos propone y estoy de acuerdo con Olga Lucía. YouTube y otras plataformas lo que tienen son un lecho para permitirnos la exploración. Y tal vez esta última pregunta antes de pasar a las preguntas del público. ¿Qué lectura puede hacer uno del fenómeno de los youtubers? Viendo un poco lo que les mostré y lo que pasa, como de estos contenidos que son íntimos, que son muy parecidos porque son siempre muchachos o chicas hablando frente a la cámara sin mucho más que esto y editando videos de 3-5 minutos que logran tener una audiencia que ¿no? Uno no puede creer las cifras. ¿Qué lectura hacen de ese fenómeno? Yo creo que es digamos, en general en la red hay tal sobreabundancia de contenidos, digamos, en YouTube hay tal cantidad de videos que solamente se distingue, y voy a insistir en esto que siempre lo digo, lo que es creativo y lo que es diferente, y lo que es cotidiano, sobre todo, digamos, si tú decías que el otro vínculo es el humor, y en general lo es, digamos, y creo que justamente se establece vínculo personal y los que consiguen tener una red es porque tú logras interesarlos en esas cosas. Digamos, te sienten distinto, te sienten auténtico, pero además pueden establecer un lazo emocional contigo. ¿Qué es la diferencia entre ser parte de una audiencia o ser realmente un usuario que interactúa con un generador? Que yo ya no sé realmente si hay generadores de contenido y quienes no lo son. Digamos, yo no creo que haya alguien que consuma y alguien que genere contenido. Yo siempre pienso que todos hacemos cosas en realidad y que entonces se genera un proceso de comunicación, y en ese sentido solo logran, y el fenómeno de los youtubers se debe, es particular creo yo, a la posibilidad de generar una conversación y conseguir que alguien te siga esa conversación permanentemente. Entonces creo que es eso, es como entender que, digamos, si tú miras las redes sociales en el fondo, claro, son mucho más complejas que eso conceptualmente, pero mucho se basa en la capacidad de abrir una conversación y lograr que alguien la siga y que tú tengas la capacidad de responder. Es eso, básicamente, no es mucho más que eso. Estaba recordando ahora que hubo un momento también en el que los medios tradicionales tipo Semana y El Tiempo dijeron, vamos a tener nuestros columnistas y nuestros bloggers. Y la forma era, vamos a poner a los columnistas siempre adelante de la vitrina y los bloggers quedaron finalmente como unos columnistas de segunda clase, más abajo, más escondidos dentro del hub de sus portales. ¿Por qué traigo a colación eso? Porque creo que por una parte los medios de comunicación todavía están jugando de visitante en un terreno donde el youtuber, el blogger, pero en general cualquiera de nosotros juega más del local. Y eso hace que precisamente también pues las estéticas cambien. Definitivamente haya una propuesta nueva sobre el tapete y en definitiva sobre esa narración, sobre esa construcción de país haya definitivamente una mirada alternativa que se distancia precisamente de
de esas formas de contar tradicionales y en conclusión aparezca una nueva audiencia que demande este tipo de nuevos contenidos. Lo que hacen estos youtubers, los más jóvenes, y los tres casos son muy parecidos, definitivamente, coincido con tu apreciación, son una imitación de Hola, soy Germán, que definitivamente además sí creo que propuso una nueva forma de editar, de poner en escena sus narraciones. Hay un caso de otro youtuber colombiano que es muy exitoso, que es el profesor Julio Profenet. Y lo más interesante es que estéticamente hablando, es, y sabe, y se lo he dicho a él personalmente, que es terrible su puesta en escena. Es el profesor haciendo ejercicios en un papelógrafo, pone la cámara en un trípode y es un video, pueden ser videos de 15, 20 minutos, haciendo tareas. Y sin embargo, es uno de los 10 youtubers con más visitas de toda América Latina. Él resuelve tareas de uruguayos y de colombianos y de peruanos, pero es un éxito impresionante, porque su forma, de todos modos de hablar, pues es llamativa, es cercana, ha creado comunidad, como dice Olga Lucía. Entonces, la propuesta de exploración y experimentación está toda. Internautismo crónico es increíble lo que ha hecho con Granito de Café, uno de sus ejemplos, lo que hacía Ocio Web hasta hace poco que vendió su marca, muy bueno. Es decir, poder crear un videojuego 3 días después de una coyuntura me parece muy notable. Entonces la estética pasa adicionalmente por eso, por entender una coyuntura y ahí hay todo un desafío muy interesante. ¿Pasamos a las preguntas? La primera pregunta es para María Paula Martínez. ¿Qué tanto ayudan las nuevas plataformas como YouTube, Twitter y Facebook a la construcción de país, educación, apropiación de territorio, paz, convivencia, etcétera? ¿Nuevos actores y plataformas y los mismos discursos superficiales? La primera parte, como tal vez las redes, y lo hemos hablado acá y lo decía Alejandro hace un momento, han hecho visibles los relatos que siempre han estado ahí, ahora los podemos ver más y tal vez hay una potencia, ¿no? Están potencializados y eso hace que sí tengamos entonces una posibilidad de lecturas de país distintas, ¿sí? Que podamos además ver. Yo pienso hoy con el ejercicio de mis estudiantes como una reivindicación del relato joven que está muy presente en YouTube. A lo mejor hace más falta el relato de las regiones que no encontramos casi. Bueno, el video el sketch de los buses es costeño, pero tal vez falta más explorar un poco más la Colombia profunda que hablábamos y eso todavía no ha aparecido. O sea, no porque sea las redes y pensemos que todos, entre comillas, tengamos un acceso, tampoco es la panacea de la diversidad, los relatos todavía por entrar y todavía por hacerse visibles. Y en la segunda parte, pues de paz y de estos temas de las tierras, creo que se genera una conversación, y lo hablábamos acá con la comunidad, que hace que sea mucho más interesante hoy reflexionar sobre estos temas. De hecho, uno de los temas que se quedó por fuera de la muestra que les traje eran los temas sobre el diálogo de paz. Lo otro que encontramos en el ejercicio es que hay muchos videos de la gente reflexionando sobre el diálogo de paz, o de la gente criticando el Ice Bucket Challenge con la sequía en Colombia. Como que muchos de estos contenidos también hacen reflexión hacia adentro, reflexiones de país que son muy interesantes, y que además esto sumado a Facebook, a Twitter y a los mismos comentarios que se pueden poner en un video, pues le dan la voz a todo el que quiere opinar y al que quiere compartir con esa comunidad una idea. Y creo que eso, lo hablábamos ayer, esa diversidad de voces es lo que hace posible entender esta nación de otra manera.
Muy bien, esta pregunta está dirigida a los tres y hace referencia al panel de mañana sobre conflicto. Si la historia de los libros era contada por los triunfadores, ahora con la democratización de la red, ¿cómo pueden contar la historia de Colombia? Por ejemplo, los millones de desplazados y víctimas. ¿Cómo construir esa historia? Yo creo que se han generado una serie de proyectos bien interesantes en Colombia digitales para narrar eso. Yo creo que, digamos, un poco lo que ha hecho Verdad Abierta desde una mirada, digamos, para seguir históricamente todo ese proceso de construcción de memoria, me parece que es muy interesante. Creo que le falta un poco eso de la voz de la víctima y demás, pero creo que, por ejemplo, el Centro de Memoria Histórica está haciendo todo este trabajo para recuperar voces. Bueno, no sé si creo que estuvieron aquí presentando parte del trabajo que han hecho. Yo creo que en eso hay una mirada que es más amplia, digamos, hasta lo que ha habido ahora. Yo creo que el mismo proyecto Rosa de la Silla Vacía, que es un proyecto que narra digamos, la historia de una líder de víctimas y la hace visible en medio de toda esta coyuntura del asesinato sistemático de varios de estos líderes que intentan recuperar sus tierras o, bueno, finalmente hacer justicia, y que está narrado no solo desde su voz de víctimas, sino desde las voces de artistas visuales, de músicos, de escritores, de periodistas, de diseñadores, de creativos, o sea, que agrupa voces de mucha gente. Yo creo que eso está permitiendo justamente contar una historia muy distinta del conflicto de lo que se narraba en los libros. No es porque en Colombia las voces de las víctimas no hayan estado en los libros, sino que la manera es muy distinta, porque yo voy a insistir que lo que la red permite es tener un tipo de contenido que está en bruto, que no es un contenido necesariamente editado, releído, reinterpretado por otro para ser narrado. Es la voz en bruto de alguien, es la voz contada ahí, es la historia contada por alguien desde su propia historia, desde su propia mirada. Y ahí yo creo que el país se ha abierto como a esa posibilidad de entender que en esos procesos de recuperación de esos relatos y donde se abre una conversación entre mucha gente para narrar esta historia, en que todos fuimos víctimas y victimarios finalmente, creo que hay una reconstrucción y una consolidación de una historia del conflicto que antes no existía, por lo menos como referente. Sí, para mí uno de los referentes más importantes, y Olga Lucía no lo va a decir por pudor, es Proyecto Rosa. Yo creo que tienen que verlo, tienen que precisamente encontrar los registros que están precisamente por la red, físicamente también están. Ahora estabas trabajando eso en Museo de Antioquia, ¿no? Pero precisamente la voz de la víctima cobra en este momento histórico una importancia inédita. Colombia y en general yo creo que muchos países se engolosinaron durante décadas contando la historia del bronce, ¿sí? de ese busto, de esa escultura a la que precisamente se le rinde un tributo enorme al héroe. Pero ahora yo creo que estas plataformas nos están contando o nos están permitiendo contar no la historia del héroe que murió a caballo, sino la historia del caballo. Y eso es una gran ventaja. Y obviamente el que murió pisado por el caballo quizás en el momento de la batalla. Entonces, lo que pasa es que hoy nuestra historia creo que se está generando un interés precisamente por los últimos 30 años. Los últimos 30 años están siendo objeto de una narración, de una recuperación a partir de las estadísticas, de contar que precisamente este país recuerda las grandes masacres, pero en este país han muerto muchas personas, muchísimas más personas en aquellas masacres segmentadas de a 2, de a 3 personas, esos homicidios sistemáticos en Urabá y en muchísimas partes del país. Pero los imaginarios, por supuesto, se nos quedan es con la Gabarra y con todas esas otras masacres míticas. Pero el país pasa precisamente ahora a querer contar esas otras historias que se quedaron por fuera de la agenda pública. Sí, yo pienso que durante muchos años publicamos y todavía informes y libros con unas investigaciones, por supuesto, pues muy válidas, con todas las cifras de los desplazados. Hace poco Memoria Histórica publicó el Basta Ya, que al final no generan un impacto como deberíamos, ¿no?
Se quedan en libros o informes de la ONU y de tantas ONGs de derechos humanos que al final no se compilan en este museo del que hablaba Camilo y van allá a la anaquel a que muy poca gente los lea o que al final no generen lo que quisieran, ¿no? Y creo que lo digital entonces está dando esa oportunidad de agarrar eso que están estos libros o esas cifras que se recogen por el año y que hacen la radiografía de la violencia y experimentar, ¿no? El laboratorio del que hablaba Olga Lucía, experimentar hacer una georreferenciación de las masacres, como veíamos ayer. Memoria Histórica incluso hizo una caricatura una vez, no es una caricatura, es un cómic, perdón, un cómic de la masacre del Salado, de además retar a los periodistas y retar a la audiencia a hablar en otro lenguaje, como podía ser ese de las viñetas, sobre una masacre, qué íconos usar, cómo no, la sensibilidad. Se ponen muchas cosas en juego y se explora, ¿no? En hacer una infografía sobre los temas, pero entonces no enfriar las cifras al punto de deshumanizarlas, entonces volver a hacer algo y darle la voz y hacer relatos con los niños, como lo hace Alirio en Belén de los Andequíes en el Caquetá, con stop motion. Creo que lo digital nos ha permitido explorar y sobre todo en el tema de la violencia, repensar muchas veces cómo estamos contando esas historias como tan complejas. Esta pregunta también va para los tres. ¿Cómo se vincula la narrativa desde YouTube al sistema escolar que existe en la educación básica y media? No sé si la pregunta va como a contenidos especializados en educación, que yo creo que en YouTube de eso hay algunas cosas, pero yo creo que realmente un poco, y voy a retomar lo que estaban en la charla anterior, que alcancé a oír un poco de lo que dijo Alejandro, con quien comparto varias de sus miradas como autor, y es que la red funciona de otra manera, y es que la gente a la red no va necesariamente con el objetivo de educarse como uno entendía educarse antes. La gente no entiende hoy educarse como ese sistema estricto, tradicional de la academia. Entonces yo creo que sí hay un proceso de aprendizaje siempre en la red, en todo lo que uno ve. Digamos, yo soy de esa gente que cree que uno se educa a partir de consumir mucho y seleccionar luego en su cabeza lo que le funciona o no para construir una lectura del mundo. Porque si no nos volvemos un poco lo que decía Susan Sontag, como un mundo lleno de especialistas, pero con gente incapaz de atravesar desde su saber el mundo para entender el resto. Yo creo que la red abre un poco esa posibilidad a formarse para poder volver a pensar el mundo en general y no solo desde un puntito chiquito de especialización. Y yo creo que en eso las redes sociales, algunas cosas funcionan mucho y otras no, porque tampoco crean que la gente hace muchas cosas tan inteligentes en las redes sociales, tampoco es que la pasen haciendo las brillanteces, la gente la pasa viendo reggaetón, o sea, uno siempre mira qué es lo que más hace la gente en YouTube, ver reggaetón. Uno dice, ¿cuál es el video que más éxito tuvo en toda la historia de YouTube? Es el Gasta, la canción está el Gasta. O sea, en general uno ve, la gente pasa la mitad del tiempo haciendo que, entreteniéndose con lo que encuentra, con no sé, el delfín ecuatoriano o no sé. O sea, pero me parece que en eso hay una lectura muy interesante de la cultura popular y de lo que consumimos en realidad. Me parece que no somos tan sofisticados ni tan intelectuales y yo siempre insisto en eso. O sea, la gente siempre quiere en televisión cultural y cuando la ponen no la ve, va a YouTube a ver reggaetón. Que me parece que está muy bien, es lo que quiere ver, lo que pasa es que lo otro es aspiracional. Yo también siempre digo sí, cuando me preguntan de cine, sí, claro, Fellini, pero realmente no, yo veo los Picapiedra y me gustan, digámoslo. Y me parece que está muy bien, me parece que enseñó muchas cosas para mí, al menos los Picapiedra. Hay una cosa y es que la tecnología ha servido lastimosamente para abrir una brecha, muy grande entre una comunidad de estudiantes en el colegio y el profesor. El profesor siente, muchos, no todos, sienten pánico cuando les llega una propuesta de, profe, es que tal contenido que vi en YouTube, podríamos mirar un tutorial, no sé qué, profesor, pánico. Pone el freno, pero como si se fueran a matar todo el salón, porque siente que hay una barrera que él no ha podido superar. Afortunadamente, cada vez son más profesores los que dicen, bueno, sí, tenemos que empezar a ver cómo esos contenidos allí nos pueden servir para contar la historia. De hecho, que incluso se utilicen contenidos de medios tradicionales,
ya en muchos ámbitos escolares ya es medio subversivo. Entonces, imagínense lo que es explorar con contenidos. Con el tema de la Wikipedia, que ahora hablábamos, y creo que con Camilo compartimos adicionalmente en el programa de radio de la Universidad Nacional, y hablábamos de cómo la Wikipedia tiene adicionalmente un sistema de curaduría bastante riguroso, donde cuando uno mete una mentira en Wikipedia, le llega una notificación a un panel de editores que tienen conocimiento en esa especialidad y ponen, entre comillas, en cuarentena ese contenido, para que sea verificado y sometido a una serie de tiempos. Entonces, no todo, voy a la idea de no todo lo que está en un libro hay que santificarlo, y no todo lo que está en la red hay que satanizarlo. Si yo quiero decir una cantidad de mentiras, las puedo, entre comillas, hoy legitimar, yo mismo mandando a hacer la impresión por demanda, voy aquí a Lauroscopias y imprimo 1000 ejemplares. Pero el poder del papel en una sociedad como la nuestra es como si se escribiera sobre piedra, queda para toda la vida. Y eso es algo que hay que, es un llevar. La legitimidad tiene que darse por la fuerza de los argumentos, no por el sustrato en el que están escritos. Yo creo que en YouTube una de las tendencias, además de esto del humor que veíamos y de lo cotidiano y lo popular, es como los manuales, ¿no? A la gente le encanta ver cómo hacer algo en YouTube, y a veces ese cómo hacer puede ir en algo que al final es educativo, y hay muchos videos explicativos de pequeños procesos, qué es la globalización, qué es el capitalismo, que se vuelven virales y se vuelven muy populares entre los estudiantes que buscan ya no ni siquiera buscar eso en Wikipedia escrito, sino que, como decía Olga Lucía, en que somos tan visuales, lo buscan es entonces ahora en video, ¿no? Ya no es solamente leerme Wikipedia, sino leerme una explicación gráfica del capitalismo que está en YouTube. Entonces, creo que es como un poco como el reemplazo de la enciclopedia, que sí, yo sí creo que los libros van a seguir, contrario a Camilo, pero la enciclopedia sí es completamente obsoleta, ¿no? Los que hicimos tareas con enciclopedias por letras en la casa, ¿no? Que no estaban todas las letras, uno le faltaba la B, así que esto pues sí, por supuesto, se acabó, ¿no? El que las tenga sí son de museo, y más que ser reemplazada por un Wikipedia, también está siendo reemplazada por YouTube y por estos pequeños videos explicativos que hacen lo que hacían con una definición corta de la enciclopedia para hacer una tarea. Entonces creo que ahí hay como algo interesante que se está dando en contenidos educativos. Muy bien, esta pregunta está dirigida a Olga Lucía Lozano. Si la televisión de las décadas pasadas se retoma para contar una visión de nación, ¿de qué manera el producto de los youtubers se tomarían en un futuro para narrar la historia de una nación y una identidad nacional? Yo creo que sobre todo cuenta la historia de la cotidianidad contemporánea. Básicamente el fenómeno de los youtubers. Yo creo que lo que uno está asistiendo ahí un poco es a entender cómo una generación creció y vivió. Digamos, más allá de eso, creo que, y claro, va a haber unos temas que son referentes, que son unos temas que son recurrentes a este momento natural de este país y de otros países. Creo que en la televisión lo que pasaba es que uno reconstruía esta cotidianidad, por ejemplo, a partir de series, ¿no? De series que en mucho estaban mezcladas con ficción. Digamos, todo lo que vimos de los victorinos, no, sí, qué sé yo. Es mucho, claro, narran el país en mucho, pero la gente siente que hay de todas maneras, un filtro de ficción porque todo no corresponde a un hecho real. Yo creo que aquí lo que pasa es que la gente cree que asiste a una telenovela que no es novelada, pero sí es novelada. Claramente no todo es espontáneo, claramente no todo es como la vida cotidiana es, claramente en todo, o sea, no podrían ser distintos de otros si no hicieran cosas a veces como puestas en escenas particulares. Yo creo que entonces hay una mirada como general que puede pasar de la vida cotidiana para entender el mundo de hoy a un conocimiento más profundo
que no es tampoco más inteligente. O sea, si uno mira, digamos, los videos de los políticos colombianos, yo que me la paso todo el tiempo curando, digamos, para La Silla Vacía como información en general audiovisual política, pues claro, o sea, uno ve Uribe y tampoco es que eso le parezca que debía pasar en el mundo real hoy o hace 30 años, pero como él está, pues la Contralora haciendo un video de por qué yo no soy una depravada sexual, que uno dice, pero este video de dónde salió, y está montado en YouTube, hecho por ella, que uno dice, pero ¿por qué? Y no, busquen todo lo que quieran, y uno dice, claro, ese es el país que van a ver, pero a la larga ese es el país que tenemos. O sea, no es que ellos cambian de personalidad, todos cambiamos, somos superstar, ahora vamos a actuar de esto porque somos chistosos, no. Es que así somos, así actuamos en el Congreso también y no somos tan chistosos en el Congreso. Muy bien, agradecemos a nuestros invitados, María Paula Martínez, profesora del Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes, a Olga Lucía Lozano, editora creativa de La Silla Vacía, y a Víctor Solano, periodista, bloguero y tuitero, por habernos ofrecido esta presentación y panel La Nación en las redes. Agradecemos también a ustedes su asistencia a esta segunda sesión de la de Historia Ernesto Restrepo Tirado. La cátedra continuará mañana, sábado 18 de octubre, de 9:30 de la mañana a 12:30 de la tarde. Posteriormente, se realizarán los talleres a partir de las 2 de la tarde. Les agradecemos consultar las carteleras del vestíbulo para confirmar los lugares donde se desarrollarán estas actividades si tienen alguna duda. No olviden portar el botón azul que se les entregó al ingreso ayer para asistir a cada una de las actividades. Sin él, no podemos permitirles dicho ingreso. Mil gracias nuevamente.